Juan el apóstol, capítulo 14. Voy a darle lectura a los primeros 6 versos del capítulo 14. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan, capítulo 14, antes de los hechos y después de Lucas, o antes de Lucas, pero después de Lucas, perdón, y antes de los hechos, capítulo 14. John 14, verse 1 to 6. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Gloria a Dios para siempre. Mis amados hermanos, un día Jesús ve a los discípulos que están turbados. Había turbación dentro del círculo de los discípulos, pero también había turbación en la nación de Israel. En aquellos días, cuando ya el ministerio de Cristo se había ampliado y su nombre se escuchaba por todos los contornos de las ciudades, y Cristo aparece haciendo milagros, nunca se había visto un poder de tantos milagros como en los tiempos cuando Cristo comienza su ministerio. No había habido ese mover de milagros. Los profetas, uno que otro, pues hacían algunos milagros. Juan el Bautista aparece, pero Juan el Bautista aparece con aquella palabra tan poderosa, pero la Biblia no registra que hubieran milagros en el ministerio de Juan el Bautista. Pero aparece Jesús y no bien comienza su ministerio, comienzan a haber toda clase de milagros. El agua se convierte en vino, el que tenía la mano seca la estiraba, el paralítico se levantaba, los ciegos veían, los cojos caminaban, muertos eran resucitados. Entonces el nombre de Jesús comienza a escucharse por todos lados. Y entonces el Señor ve a los discípulos en aquella turbación y ve al pueblo que están turbados, porque cuando Herodes le manda a quitar la vida a Juan el Bautista, y luego Herodes oye que le dicen a Herodes: por ahí viene un hombre haciendo unos milagros tremendos. Nadie había hecho los milagros que está haciendo este hombre. Y entonces le dicen a Herodes: los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Entonces Herodes dijo: ese es Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos. Herodes comienza a divulgar la doctrina de la reencarnación. Y Herodes le dice a la nación que Jesús es Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Entonces, un día el Señor le pregunta a los discípulos, y le dice el Señor a los discípulos: ¿quiénes por ahí dicen la gente que soy yo? Fíjese el comentario que hacen ellos.
ellos le dicen, unos piensan que tú eres Jeremías. También los discípulos le dijeron, también se comenta que tú eres Elías. Otros piensan que tú eres Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos, porque fue lo que dijo Herodes. Y entonces también le dicen, y otros piensan que tú eres algunos de los profetas. Posiblemente le mencionaron al sinnúmero de profetas que habían profetizado siglos antes. Por eso los discípulos le dicen al Señor, unos piensan que tú eres alguno de los profetas, otros piensan que tú eres Jeremías, otros creen que tú eres Elías. Entonces Cristo le dice a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Dice que hay turbación en el pueblo, porque cuando usted comienza a escuchar lo mismo, y un grupo dice una cosa por aquí y otro grupo dice otra cosa por allá, llega el momento que uno se confunde. Entonces viene la turbación a la gente. Entonces Cristo le pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le está diciendo, tú eres el que profetizaron los profetas. Tú eres el que hablaron los santos de la antigüedad. Tú eres el señalado por Dios a través de la historia. Entonces Cristo le dice, Pedro, esa declaración no te la reveló carne, ni te la reveló sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Cristo le está diciendo a ellos lo que dice Pedro, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, fíjense que Cristo ahí entonces le dice a ellos, no se turbe vuestro corazón, porque tanta enseñanza, tanta cosa que habían estado escuchando durante casi 3 años, entonces ahora Cristo le dice a ellos, no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Déjeme decirle que para un pueblo, para un grupo de judíos y para aquel pueblo judío, no era fácil creer que Cristo era Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés que había un solo Dios. Entonces ellos no conocen sino a un solo Dios. Acuérdense que el pueblo vino lidiando con dioses extraños, el pueblo había estado batallando, habían estado entrando tantas enseñanzas, especialmente los egipcios que tenían más de 1000 dioses. Para cada cosa tenían un dios, pero Dios le había dicho a Moisés que Él era un solo Dios. Y ahora aparece Jesús y Cristo le dice, el Padre y yo uno somos. Entonces eso conflige con lo que ellos habían estado recibiendo desde la niñez y conflige con lo que ellos habían estado, de lo que ellos habían sido enseñados. Entonces por eso ahora Cristo le dice, ustedes creen en Dios, crean también en mí. No le está diciendo creen en Dios, en 2 dioses, le está diciendo en un solo Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces Cristo le dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Entonces le da una esperanza para ellos, para los que creen en Él. Y Él le dice, en la casa de mi Padre muchos lugares hay, muchas moradas hay. Otra versión dice, muchas mansiones hay. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. De no serlo así, le dice Él, yo se los hubiera dicho. Ahora imagínense, cuando Cristo le hace esta declaración, ellos nunca habían escuchado una enseñanza de esa índole. Porque el pueblo creía en un Dios y creía que, bueno, tenían ciertas creencias. Se decía que cuando el hombre moría pasaba al otro lado del río. Y esa era una de las enseñanzas que habían estado oyendo por siglos y siglos. Que el hombre cuando moría pasaba al otro lado del río. Por eso cuando Cristo le dice a Marta, le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. ¿Lo crees?
Entonces Marta le dice, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que Marta le evade la pregunta al Señor. Cuando Cristo le hace la pregunta a Marta y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Y entonces ella le contesta, no la pregunta que le hace el Señor. Ella le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando ella le contesta, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo le dice a Marta y le dice a aquella gente, ¿dónde pusieron a tu hermano? Lázaro llevaba 4 días de muerto. Entonces, si Lázaro lleva 4 días de muerto, pues ya su cuerpo está descompuesto. Y entonces cuando llegaron a la tumba de Lázaro y Cristo le dice, quiten la piedra, Marta sale y dice, no Señor, porque es de 4 días y ya hiere, ya apesta, ya huele mal. Es de 4 días. Entonces Cristo tiene que volverle a decir, Marta, yo no te he dicho que si tú creyeres, tú vas a ver la gloria de Dios. Entonces Cristo demuestra ante la tumba de Lázaro que Él es el Señor. Y que Él es el Señor sobre la muerte. Y después de 4 días, Cristo se saca un grito en aquella tumba. Y Cristo ordena y le dice, Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto salió. Dice la Biblia, atada las manos y los pies y el rostro envuelto en un sudario. Fíjese, qué tremendo milagro. Un hombre de 4 días. Alguien podía decir, bueno, vamos a ver si, porque cuando se murió la hija de Jairo, era una muchachita de apenas 12 años. Y alguien podía decir, estaba en un estado inconsciente y así fue que la enterraron. Era una muchachita joven. El que iba allá en la ciudad de Naín y llevaban a enterrar a aquel muchacho joven, y Cristo se detiene y le ordena al joven que se levante, se lo devuelve a aquella mujer viuda. Entonces alguien podía decir, pero era un muchacho joven. Pero ahora es Lázaro, un hombre adulto, el mayor de la familia, el sostén de la casa. Entonces lleva 4 días. Así que los judíos tenían una creencia que el hombre, cuando moría, se quedaba los primeros 3 días dando vueltas en el aire y que se iban al otro lado del río. Gloria a Dios. Por eso el salmista decía, desde el otro lado del río tú me sacarás. Esa es la creencia que tenía. Entonces, ahora cuando Cristo pasa por encima de toda la creencia que ellos tenían, ya lleva 4 días, ya no es un joven, no es la hija de Jairo, no es el joven el hijo de la viuda de Naín, es un hombre adulto que se muere, que pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, pasan 4 días. Entonces, cuando él dice, quita la piedra, Marta dice, Señor, es que ya hiere. En otras palabras, yo no quiero que vean a mi hermano podrido. Yo no quiero que vean a mi hermano maloliente. Yo no quiero que vean a mi hermano en la condición que está. Pero cuando Cristo dio la orden, oiga, toda la pudredumbre que había, porque para que Marta diga, mi hermano ya hiede, ya apesta, ya huele mal, quiere decir que ya su cuerpo se había estado descomponiendo. Pero cuando Cristo da la orden, que Cristo es la vida, Él dijo, yo soy la vida. Cuando Cristo dio la orden, aquel cuerpo que estaba ya podrido comienza a restaurarse. Los órganos que estaban ya podridos se restauran, recibe órganos nuevos, recibe un cuerpo nuevo. Y entonces Lázaro aparece. Me parece ver que cuando Cristo dio la orden, el Espíritu Santo lo tomó y lo levantó y lo llevó hasta allí. Porque la Biblia dice que tenía las manos atadas y que tenía los pies atados y que el rostro estaba envuelto en un sudario, porque la costumbre era que lo ponían, lo amarraban desde la cabeza hasta los pies y le envolvían
envolvían su rostro. Y una persona que se ate o que lo aten desde la cabeza hasta los pies no puede caminar. Y